Gracias, Señor. Vamos a compartir hoy un mensaje que hemos puesto por título: Su misericordia nos impresiona. Su misericordia nos impresiona. Vamos a hablar de la misericordia de Dios. Qué tan grande es, qué tan significativa es. Y cuando hablamos de la palabra misericordia, significa que recibimos algo que nosotros no merecemos. Su misericordia, nosotros recibimos cosas de Dios que nos tienen a nosotros maravillados. Y Dios quiere que lo conozcamos a Él, que es misericordioso, pero que sepamos también qué debemos hacer para que el Señor no venga entonces como un buen padre que estaremos mirando a su hijo, le castiga si se comporta mal. Y vamos a comenzar leyendo en el libro de Habacuc, en el capítulo 1, Habacuc capítulo 1, versículo 1. Veremos aquí este profeta que presenta a Dios básicamente una queja porque conociendo él a Dios hay algo que no comprende y estaremos mirándolo. Y nosotros, al observar a este profeta que estaba tan inquieto esperando a Dios actuar y él no actuaba, veremos cómo nos identificamos en este tiempo nosotros también con lo que él decía. Habacuc capítulo 1, verso 1 hasta el versículo 4, voy a leer, dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Paremos allí. Él está básicamente pidiéndole a Dios una respuesta, porque él está orando a Dios. Él está observando la sociedad que le ha tocado vivir, la violencia por doquier. Está clamándole a Dios y Dios no viene a traer salvación. Y él está en cierta manera angustiado porque parece ser que Dios no le está escuchando. Y él dice: estoy clamando a ti y no veo que se detiene esta violencia. No vienes a salvar, Señor. Nosotros, los creyentes, también miramos a nuestro alrededor, en la sociedad y en el mundo. Decimos: Dios, tanta violencia, tanta maldad, tantas cosas terribles que día a día están aconteciendo. Señor, escucha a tu pueblo. Hay un clamor, hay un gemir también. De hecho, la misma palabra dice, el Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús, ven. Porque ya quisiéramos estar contigo y dejar este valle de lágrimas, dejar este mundo lleno de tantas cosas terribles y estar en tu presencia disfrutando la eternidad. Y nosotros también miramos lo que está pasando y esperamos en Dios. Y más, voy a saltar al versículo 12. El profeta Habacuc le dice a Dios: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová? Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas? Cuando destruye el impío,
al más justo que Él? Una pregunta, una inquietud. Dios, si tú no puedes ni siquiera mirar el pecado, ¿por qué miras al impío destruyendo al justo y estás tranquilo? ¿Qué pasa, Dios? Dios ha hablado antes de ese versículo porque el profeta se está quejando de la violencia que hay en Judá, violencia por doquier. Y Dios le dice, voy a levantar un pueblo peor que Judá para hacer juicio por medio de este pueblo a Judá. Voy a levantar los caldeos, a Babilonia, los voy a traer a ellos y ellos serán mi instrumento de juicio, los voy a destruir. Y el profeta dice, no moriremos, Dios. ¿Cómo es posible ahora? ¿Cómo puedo entender, diría él, que para castigar a alguien que se está portando mal, tú usas a alguien que es peor todavía? ¿Cómo puede ser posible? Y Dios luego le dice, y también ahora a Babilonia, que se va a creer que fue en sus dioses que les dieron la victoria, los voy a castigar también. En otras palabras, Dios tiene control de la situación. Pero nosotros a veces nos desesperamos si no vemos a Dios actuando inmediatamente. Y tendemos a bajar en nuestra guardia, en la fe, porque decimos Dios no nos escucha. Entonces, básicamente el profeta se está casi quejando. De hecho, él dice en el capítulo 2, verso 1, dice, sobre mi guarda estaré. Y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Es una queja. Y él dice, voy a esperar. A veces quizás te ha pasado igual. Dice, Dios, me cansé de orar. Voy a esperar. Ayúdame que mi fe no caiga. Ayúdame, Dios, a sostenerme. Pero estoy cansado, Señor. A alguno quizás le ha pasado esto. Que dice, sí, ya está en las manos del Señor. Y hay cuando otros te dicen, hermano, póngalo en oración. Si supieras, estoy esperando en Dios. Porque Dios a veces parece que detiene su respuesta. Es tremendo esto. Pero hay algo maravilloso que Dios les revela al profeta. Dice el versículo 2, Habacuc 2:2, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Hermanos queridos, si Dios te ha dado a ti una palabra, y tú te has sostenido firme en esa palabra, y tú estás esperando la respuesta ya tangible, que lo veas que llegó. Dios dice, espéralo, aunque tardare vendrá, no tardará, espéralo. No sueltes tu esperanza, no decaigas en tu fe, espéralo, porque la duda es muy peligrosa. Cuando una persona está esperando en Dios y llega el sentimiento de la duda, eso te va a hacer mucho daño, porque la duda acaba por terminar con la fe de uno y pierdes lo que Dios te había enviado, lo que Dios decía que iba a llegar. Por eso le dice aquí al profeta, aunque tardará en llegar, espéralo, vendrá, no sueltes esa fe. Yo te digo hoy, hermano, hermana, esas oraciones que tú has presentado a Dios, que han parecido que cayeron quizás en un saco roto y se perdieron, que parece que no subieron al cielo, que parece que Dios no te escuchó. Te digo, Dios sí te escuchó. Dios sabe lo que tú quieres, lo que necesitas. Dios no es sordo, Dios escucha las oraciones de su pueblo cuando son dirigidas a Él con respeto, cuando nosotros nos dirigimos a Él con el temor hacia Él. Dios escucha la oración del justo, pero Él tiene su tiempo. Dios también muestra misericordia. A veces nosotros esperamos ver justicia inmediatamente, pero la fe nos mantiene firmes en lo que llega la justicia, en lo que llega el tiempo de Dios.
Por eso dice el versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Por su fe vivirá. La fe es lo que te sostiene en vida. La fe que Dios te da, lo que permite ver por medio de sentidos espirituales lo que nuestros ojos naturales no pueden ver, aún lo que nuestra razón no puede comprender. Solamente tú dices, si Dios lo dijo y Dios no miente y tiene el poder para cumplirlo, yo lo espero, porque yo sé que Él va a cumplir lo que dijo que iba a hacer. La fe te mantiene siempre firme, no la sueltes. No sueltes la fe en el Señor, no sueltes la fe en Dios. Cree en Dios, sigue creyendo en Él. Dios es fiel, siempre fiel, pero Dios tiene su tiempo y Dios espera para mostrar misericordia. Si Dios destruyera cuando una persona está pecando, no existiríamos ya, ninguno de nosotros. Pero Dios, por tener misericordia, Él espera. En el capítulo 3, versos 1 y 2, después que el profeta ya logra entender que Dios está en control, entonces ya su expresión cambia. La manera de dirigirse a Dios cambia. Y solo voy a leer estos 2 primeros versículos. Pero dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Hermanos queridos, es una ya expresión de angustia, pero no para destrucción, sino para que muestre misericordia. Cuando uno logra ver el plan de Dios, ya no está mirando tanta la maldad que nos rodea, sino que sabe que Dios es justo y hace justicia y vendrá el castigo. Pero cuando uno logra tener la visión y el corazón de Dios, ya uno no clama por castigo. Uno lo que pide es, Dios, ten misericordia. Dios, sí, tu ira ha sido provocada por la maldad, pero Señor, en medio de tu ejecutar el juicio, tu ira, acuérdate de la misericordia. Dios, no te olvides de tu gran misericordia. Es un clamor. Cuando tú ves a alguien que merece el infierno, fácilmente es pedir justicia. Pero es difícil pedir misericordia por alguien que ha sido tan cruel, tan malvado. Pero sabes, tiene un alma que Dios le dio y no quiere que se pierda tampoco. Dios tiene misericordia con los seres humanos. Y por eso su misericordia es tan grande, tan incomprensible, que nos maravilla a todos. Que comenzamos a preguntarnos, Dios, ahora entiendo por qué detienes el juicio, por qué no llegas inmediatamente. Porque Dios espera un momento donde el ser humano pueda comprender lo que está haciendo y se pueda arrepentir. Vaya por favor al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 28. Veamos lo que nos dice la palabra allí. Proverbios 28, el versículo 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Escucha bien, el que encubre sus pecados. ¿Quién hay que no peque? Todo el mundo peca de una o de otra manera. Algunos queriendo hacerlo y otros por ignorancia. Otros se dejan engañar por el enemigo, por el engañador. Pero el que encubre sus pecados va a fracasar, no va a prosperar. Pero dice,
pero el que los confiesa. ¿A quién se debe confesar? A Dios, no a los hombres, a Dios. El que los confiesa y se aparta. No solamente es confesarlo y seguir normal la vida, no, es confesarlo y decidir apartarte de ese pecado. Entonces alcanzará misericordia. Entonces Dios le va a perdonar. Entonces Dios le va a declarar justificado. En lugar de venir contra esa persona a cobrarle lo que hizo, Dios usa el método alternativo poderosísimo. Jesucristo pagó por ese pecado y Dios entonces le cobra al Señor el pecado de aquel que se arrepintió de lo que hizo, de aquel que decidió apartarse de esa manera de vivir. Dios entonces mostrará la misericordia y no le va a pagar conforme a lo que merecía, sino que va a mostrar piedad, compasión, misericordia. Pero no podemos burlarnos de Dios. No quiere decir que Dios ahora, por su gran misericordia que tiene, va a dejar pasar los pecados de las personas. Dios no deja pasar un solo pecado. Dios dice en su palabra que no llamará inocente al pecador, a menos que se arrepienta. Si se arrepiente, lo declara justo. Si no se arrepiente, viene un castigo. Vaya por favor un poquito atrás en el capítulo 3 de Proverbios, versículo 11. Porque muchas personas están recibiendo el castigo de Dios. Dios se levanta para castigarles. Y dice aquí: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Dios corrige, Dios enseña, pero también Dios castiga a aquellos que recibe por hijos. Como el Padre al Hijo a quien ama. Un padre, una madre que no castiga a su hijo, que no le corrige, que no le enseña, no le ama. Y muchos dicen: oh no, porque le ama no le castiga. Al revés, ese hijo o hija se van a levantar creyendo que no importa lo que hagan, todos se lo van a celebrar, todo estará bien. Y luego en la sociedad se va a encontrar con otra realidad y va a sufrir demasiado. Y puede ser que tenga un fin trágico que uno no quisiera. Pero la Biblia dice que si desde temprano corregimos a nuestros hijos y aún le castigamos si merece castigo para enderezar esa senda que se va torciendo, entonces es una muestra de que le amamos y no queremos que se pierda. Cuando esté ya grande, adulto, viviendo una vida independiente, podemos decir: mi hijo, mi hija tiene la base de Dios, fue educado correctamente, se le corrigió cuando debió corregírsele, por amor. Dice: así como un buen padre, un padre que ama a su hijo, le castiga, le corrige, Dios también. No menosprecies el castigo de Dios. No menosprecies la corrección de Dios. Más bien apréciala, atesórala, porque da a entender que tú eres hijo, que tú eres hija y que Dios te ama. Si hay alguien que ha hecho algo indebido, un pecado, y esa persona se la pasa tranquilo, no hay consecuencia, y vuelve y pecas y practicas el pecado y no hay consecuencia, mejor es que tengas terror, porque parece ser que Dios no te considera su hijo o su hija. Porque si Dios te considera su hijo o hija, tú tienes su Espíritu Santo y su Santo Espíritu te va a redarguir. Y en ese redarguir del Espíritu, si tú te rebelas, entonces Dios viene ahora de otra manera, te voy a arreglar. Y te dice: no seas como el mulo, no seas como el caballo, no seas que tengas que agarrarte con un cabestro para que te acerques. Más bien déjate tratar, déjate moldear, porque Dios te ama. Cada persona que comete un pecado y no se arrepiente, y luego vienen los problemas a su vida,
y Dios le muestra que es la consecuencia del pecado, lógico, duele. Duele porque el castigo siempre duele, pero en el fondo del corazón hay un gozo. Gracias, Padre. Gracias porque no me abandonaste, porque me rescataste, no me soltaste de tu mano. Gracias, Padre. Aleluya. Aleluya. Porque el castigo por el pecado es una muestra de que Dios te ama y que tú eres su hijo o su hija. Dios disciplina a sus hijos, pero Dios ama a sus hijos también. Y Dios muestra misericordia. Y yo voy a entrar en dos ejemplos que están uno en Primera de Samuel y otro en Segunda de Samuel. Vaya por favor al primer libro de Samuel, capítulo 12. Veamos el primer ejemplo allí. Primer libro de Samuel, capítulo 12. El versículo 19. Y aquí les doy solo un poco del contexto de este capítulo. Samuel ha sido a quien Dios ha levantado por muchos años para guiar a este pueblo. Y ya Samuel ha envejecido y el pueblo empieza a pedir rey. Y dice, queremos ser como las demás naciones. Las demás naciones tienen reyes, pero nosotros también queremos un rey. Y la Biblia dice que Dios era el rey de ellos. Y básicamente ofendieron a Dios porque ya no querían que Dios sea el que los dirija por medio de uno de sus jueces, personas que Dios había puesto. Y ofenden a Dios. Entonces ellos dicen, después que saben que ofendieron a Dios, en el versículo 19, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Escuche esa respuesta, porque muchas veces hay personas que por causa de que han ofendido a Dios, entonces se van de los caminos del Señor. Dicen, ya Dios no me quiere, ya para qué seguir. Aquí dice Samuel, no dejes a Dios, no te apartes de Dios, síguele sirviendo. Sí, ya hiciste algo malo, pero no hagas algo peor de abandonarlo a Él. Más bien arrepiéntete, pero sigue en sus caminos, sirviéndole, como Él dice, servirle con todo vuestro corazón. No le sirvas a Dios a medias, no le sirvas a Dios así de mala gana. Sírvele a Dios sabiendo que Él es merecedor del mayor y excelente servicio, porque Él es el gran Rey, Él es el Todopoderoso, el Creador del cielo, de la tierra, el que tiene todo el universo bajo su control y dominio. Y tú le sirves a Él por su gracia, por su misericordia. Él ha querido usar tu vida para que tú le sirvas. Entonces hazlo de todo corazón. Cualquier cosa que hagas para Dios, que salga de todo corazón, con pleno agradecimiento por el privilegio que te da de servirle. Aleluya. Sirvámosle al Señor, no nos apartemos. No dejes que el pecado te aparte de Dios. Porque el diablo, que es el que provoca por medio de la tentación la caída, luego se vuelve acusador y luego quiere martirizarte diciendo no sirves, no vales, Dios no te perdona, empieza a torturarte mentalmente. Pero tú tienes que recurrir siempre a la palabra, que Dios está contigo, que Él es tu Padre. Sí le has ofendido, pero Él es bueno, Él es misericordioso y Él tiene perdón para ti todavía. Si tú te arrepientes y tú abandonas el pecado, dice, hallarás misericordia. Hallarás misericordia. Dios es misericordioso. No lo olvides. No te apartes de Él nunca. Dice el versículo 21. No os apartéis en pos
de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Escúchalo. No te apartes de Dios para ir detrás de vanidades. Tantas cosas que ofrece el mundo y todo es vanidad. Todo lo que el mundo ofrece es vanidad. Solo lo que Dios te ofrece es la esencia pura, real, que perdura hasta la eternidad, lo que es de Dios. Por eso dice, no dejes a Dios por un camino de vanidad, no lo dejes. No permitas que nada que hay en el mundo te robe el corazón, para entonces luego apartarte de los caminos del Señor. No lo hagas. Dice el versículo 23, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Verso 25, mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Hay una advertencia. Hay una advertencia. El que endurece su corazón y no se aparta del pecado, Dios viene con juicio para esa persona. Hay una advertencia. Pero aquí el profeta le dice a ellos, yo voy a estar orando por ustedes. Yo siempre voy a rogar a Dios por ustedes. Pero ¿sabes algo? El que un ministro, el que el pastor, el que personas oren por nosotros, no quiere decir que ahora estamos exentos para vivir como querramos vivir. No. El que alguien ore por ti no te da licencia para pecar y luego decir, oh, gracias a Dios que me tienes cubierto. Alguien está orando y me cubre, así es que puedo hacer lo que quiera. No caigas en ese error, en esa trampa. Aquí lo dice claramente el profeta. Él va a orar por ellos, pero dependerá de ellos que vivan correctamente, porque si no, entonces Dios no puede ser burlado. Lo que están haciendo va a provocar la ira de Dios. No olvidemos esto. Es tremendo este ejemplo, porque vemos un pueblo que se ha apartado, un pueblo que ha hecho lo malo, y aquí tenemos un profeta que dice, Dios no los va a desamparar a ustedes. La palabra desamparar significa quitar el amparo, quitar la protección, quitar la cobertura. Dios dice, nunca les va a quitar la cobertura, a menos que ustedes persistan en pecar. Porque ya si persisten en pecar, es por una rebelión en el corazón. Es algo ya que Dios tiene que tratar fuertemente. Y como hijos, Dios va a castigarle. Acuérdese lo que leíamos en Proverbios 3, como hijos que somos, si una persona se rebela, Dios viene con todas. ¿Para qué? Él dice, para no tenerlos que condenar con el mundo. Para evitarles la condenación eterna, mejor les manda un castigo, aunque sea fuerte en esta vida. Veamos el otro ejemplo. Está en 2 de Samuel, capítulo 12 también. 2 de Samuel 12, ahora tenemos el caso del rey David. Y tenemos aquí la situación que se presentó a David después que hizo adulterio con Betsabé, la mujer de Urías Eteo. No voy a entrar en la historia de su rebelión contra Dios, al pecar de esa manera, pero vamos a ver aquí cómo Dios nos muestra tantas veces que una persona es lista, diligente, muy fácil para juzgar a alguien más y se olvida primero uno analizarse. Es fácil ver el pecado que otra persona comete.
Es muy difícil ser genuino, ser sincero, transparente delante de Dios y decir como el salmista decía: Señor, ilumina mi corazón, ve si hay en mí camino de perversidad. Señor, muéstrame, yo quiero estar bien contigo, líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Es difícil llegar a ese grado de uno querer ser limpio delante de Dios, pero es muy fácil ver a otro caer. Muchas personas pueden dar muchos consejos a otros de cómo no debe hacer las cosas y se olvida ver cómo está haciendo las suyas. Jesús llama a personas así hipócritas. No seamos hipócritas. Jesús decía: no juzgues a aquella persona que tú le ves que tiene una paja en el ojo. Primero mira la viga que hay en el tuyo y sácala. Y después que tú sacas tu viga, después que tú trabajas contigo, entonces verás bien para sacar la pajita del ojo ajeno. Entonces tendrás un corazón correcto delante de Dios. Entonces el Espíritu Santo te puede utilizar para dar un consejo apropiado a la otra persona. Y tenemos el caso de David ahora. Miren lo que pasó. Capítulo 12 de 2 de Samuel. Voy a leer los versículos desde el 1 al 7, a la primera parte del 7. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. ¡Ay, Dios! ¿Cómo puede ser que yo sea ese hombre? No he matado ninguna ovejita de nadie. Qué fácil era para David mostrar ira porque alguien había sido injusto. Entonces Natán les recuerda lo que él hizo contra Urías Eteo. Dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Ay, él creía que nadie lo sabía. Hay personas que cometen pecados terribles y se quedan callados, que nadie sepa. ¿Nadie sepa? Si en el cielo está como si fuera en el noticiero del día. Eso lo sabe todo el mundo. Solo tú crees que nadie lo sabe. Jesús dijo: no hay nada oculto que no sea manifiesto. De hecho, Satanás está allí acusando, pidiendo destrucción para ti. Y tú crees que nadie lo sabe. Y Dios, que todo lo sabe, ¿no lo va a saber? Además, la Biblia dice que por ese pecado de David, los enemigos se burlaron de Dios.
Tantas veces personas cometen atrocidades y creen que no va a salir a la luz. Pero aquí Dios confronta a David por medio del profeta Natán. Y qué bueno es cuando alguien que es de Dios, que está bien con Dios, que no tiene ningún interés personal, se acerca a ti o a mí cuando hemos hecho algo indebido y nos dice: hermano, hermana, con todo amor y respeto, déjeme decirle algo. Dios dice en su palabra, porque es la palabra la que habla, que es así y es así y es así que se debe hacer. Usted no lo hizo correctamente. Y somos reprendidos y somos confrontados cuando hemos hecho algo indebido. Qué bueno que Dios usa personas para que nos hagan ver si nos hemos desviado y poder ser entonces humildes y reconocer, como David reconocía, que había pecado. Le decía al profeta Natán: ora por mí, que Dios no nos destruya. Y Dios le decía por medio de Natán: no te voy a destruir, su misericordia está sobre ti, pero vas a pagar, te voy a castigar. Y lo castigó duramente. Pero si tú ves a alguien de Dios que se acerca a ti y te confronta con un pecado que hayas cometido, en lugar de decirle a esta persona, como dicen, de lo que va a morir, mejor dice: Dios, gracias porque me mostraste de qué yo iba a morir, qué me iba a afectar a mí, mi vida espiritual, que me podía matar. Gracias por la vida de esta persona que ha venido a mí hoy, que se ha arriesgado para hablarme. Dale gracias mejor al Señor, porque Dios envía a sus hijos para buscar a aquellos que se han extraviado. Y si alguno hiciere volver al pecador de su mal camino, como dice la palabra, salvará de muerte un alma, y multitud de pecados serán perdonados. Déjate usar por Dios, pero primero tú tienes que estar bien con Dios, a cuentas con Dios, para que Él pueda usar tu vida para ir a corregir a alguien en amor, con verdad. Dice: con verdad, con justicia se corrige el pecado. Tiene que ser con palabras de verdad. Veamos entonces qué dijo David al conocer la misericordia de Dios con un pecado tan terrible como este. Y sabes, si fueras tú o fuera yo o fuera cualquier de los grandes de hoy en día que llevan la biografía de alguien muy famoso e importante, normalmente las cosas feas las esconden, las borran y no las dicen, ¿verdad? Pero Dios no esconde nada. El gran rey David hizo algo muy malo y Dios dijo: todo el mundo va a saber eso que hiciste. Y hoy todavía lo estamos recordando. Y sirve de testimonio para que sepamos que Dios no es cómplice de pecado. Dios no esconde pecado. Lo confronta correctamente para que a la gente se arrepienta. Así es que escucha a Dios y más bien pon tu vida en orden con Él. Vaya por favor al Salmo 89. Salmo 89. Veamos allí el versículo 8, lo que declara el salmista David. Salmo 89, 8 dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Recuerda, Dios es fiel, siempre fiel. Aún dice la palabra, le hemos sido infieles, Él permanece siendo fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Dios es fiel a ti, Dios es fiel a mí. No quiere decir que Dios nos dejará pasar los pecados como si no pasó nada. No, no, no. Su fidelidad significa nos va a confrontar cuando debamos ser confrontados, porque nos ama. Pero Él es fiel y todopoderoso. Y el versículo 14 dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad
van delante de tu rostro. Justicia, juicio, misericordia y verdad. Repito, justicia, juicio, misericordia y verdad. Dios hace justicia y juicio, pero también Él es misericordioso. Y Él habla, hace, todos sus caminos son verdad. Y debemos conocer que no hay mentiras en Dios. Y en otro salmo, en el Salmo 103, versículo 8, Salmo 103, verso 8, miremos lo que nos dice también el salmista David. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como a la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Su misericordia es incomprensible. No nos ha pagado de acuerdo a nuestras iniquidades. Recuerda el clamor estilo queja de Habacuc. Dios, tú eres tan santo, tus ojos son tan limpios y puros que no puedes ni mirar el pecado. ¿Cómo es que permites esto? Porque Dios espera antes de actuar. Dios espera que las personas se arrepientan de lo que han hecho, que reconozcan que no estuvo correcto lo que hizo y que vea el fruto, que vea el fin de su pecado, que es la perdición, que tome temor y decida arrepentirse y pedir perdón, y Dios es bueno y perdonará a las personas que se arrepienten. La Biblia dice que Él perdona y Él es bueno y se compadece de los que le temen. La palabra aquí es tener temor de Dios. Si tú tienes temor de Dios, tú no querrás ofender a Dios. Y si tú ofendes a Dios porque caes en alguna trampa, cuando Dios te confronte por causa de que tienes temor de Dios, entonces te vas a arrepentir, lo vas a reconocer, vas a tomar medidas para arreglar la situación y Dios mostrará su misericordia a ti. Una persona que no tiene temor de Dios camina, vive como si Dios no existiera, como si Dios no le fuera a juzgar algún día, como que Dios no le va a pedir cuentas nunca, y vive una vida desordenada, sin temor de Dios. Esa persona no va a recibir misericordia, va a recibir juicio, va a recibir castigo. La ira de Dios será derramada sobre esa persona. ¿Por qué? Porque vive una vida que le ofende de tantas maneras. Pero aquellos que tienen temor de Dios, Dios muestra su misericordia. Dios es compasivo. Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos? Un castigo tras otro. No. Dios busca enseñarnos para evitar castigarnos. Un buen padre no vive castigando a su hijo por todas las cosas. Primero le enseña, le instruye. Si esa persona no entiende todavía, trata de que pueda comprender. Y una vez que sabe que ya sabe lo que es, ahora le da el ejemplo, cómo debe hacerlo. Y después de darle el ejemplo, está pendiente. Si se desvía, le corrige. Y si persiste en desviarse, le castiga todo para que vuelva al camino correcto. Así hace Dios con nosotros, a los que tenemos temor de Él. ¿Qué espera Dios entonces que nosotros hagamos? Nosotros recibimos misericordia. Sabemos que Dios es
súper misericordioso. Su misericordia nos maravilla a todos nosotros, nos sorprende. Pero ¿qué espera Dios que hagamos? Bueno, Jesús dijo, lo que recibes de gracia, dalo de gracia o por gracia. Si recibes misericordia, ¿qué espera Dios que hagamos? Que demos misericordia. ¿Recuerda aquella parábola de aquel rey que llamó a su siervo que le debía en dinero de hoy en día de dólares, 10 millones de dólares, 10,000 talentos, y no se los podía pagar y le perdonó los 10,000? Y esa persona luego buscaba a alguien que le debía 20 centavos y le dijo, págame, y lo metió en la cárcel. Dios dijo, siervo malvado, tú no podías pagar y yo te perdoné porque tuve misericordia contigo. Se esperaba que tú también hicieras misericordia con tu hermano. Quiere decir que si nosotros recibimos misericordia, Dios espera que hagamos misericordia. ¿De qué manera Jesús lo explica? Voy a ir allá, estoy casi terminando, voy a estar en esta próxima cita y en otra en Isaías, pero vaya por favor al Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas, lo vamos a ver, Lucas capítulo 6, porque en Mateo también están las bienaventuranzas y después de eso este contexto de lo que Jesús habla. Lucas capítulo 6, versículo 27. Y vamos a leer, pero me voy a ir deteniendo hasta el versículo 36. Lucas 6, 27 dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Cómo así? No les pagues con la misma moneda que te están pagando a ti. Si alguien te maldice, bendícele. Si alguien te hace algo mal, hazle algo bueno. Eso es fuera de este mundo. Pero Jesús dice, es que ustedes no son de este mundo. Ustedes han recibido misericordia, aprendan a dar misericordia. Dice el versículo 29, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. A los cristianos a veces le dicen los bobos. Y sí, parece que tenemos cara de bobo porque todos decimos, oh, yo se lo dejo a Dios. A Dios se lo dejo, Él es mi justicia, Él pagará. Y se burlan de muchos cristianos, pero en verdad Dios hace justicia, Dios pagará. Dios nos dice a nosotros, hazle el bien. Nosotros tenemos que aprender a hacer el bien, porque donde quiera lo que están haciendo el mal, hay que hacer diferente. Dice el versículo siguiente, 31, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esa es una enseñanza impresionante. Cuando tú no sabes qué hacer con alguien, pregúntate qué te gustaría que hicieran contigo si tú estuvieras en esa situación. La mejor manera. Tú ves a alguien que está allí llorando, no sabes qué hacer. Te preguntas, si fuera yo que estuviera llorando así, ¿qué me gustaría que hicieran conmigo? O que alguien se acerque, si tengo hambre que me den comida, si estoy herido que me cure, lo que fuera. Bueno, eso tú quieres que hagan contigo, ve y hazlo con la persona que lo necesita. Es una enseñanza tremenda. Nos enseña a vivir correctamente. Lo que querráis que los hombres hagan con vosotros, hazlo con ellos. Dice el verso siguiente, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis?
porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Y dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ahí está. El Señor espera de ti y de mí que seamos misericordiosos. ¿De qué manera? No le pagues a las personas el mal que te han hecho con otro mal, sino con lo contrario, con algo bueno. No merece nada, merece algo de ti. ¿Por qué? Porque es por misericordia, no es porque lo merezca. Dios no nos paga de acuerdo a lo que merecemos, de acuerdo a nuestras iniquidades, no. Él es grande en misericordia, Él es bondadoso, Él no nos quiere destruir. Dios dice en su palabra que Él no quiere la muerte del impío, Él quiere que se arrepienta para que viva. Eso quiere el Señor. Entonces Dios más bien nos muestra que debemos ser misericordiosos, porque Dios es misericordioso. Si tú fueras un verdadero cristiano, o cuando lo seas, o quiera Dios que ya lo eres, entonces la misericordia es un atributo tuyo, es algo que sale de ti naturalmente. La misericordia, tú estás lleno de ella, tú vives esta palabra. Nadie puede venir a ti a herirte que tú no busques la manera de bendecir a dicha persona. Nos falta mucho para llegar allí, pero es una meta que debemos alcanzar. Jesús dijo, sean así como vuestro Padre, porque Él es misericordioso. Quizás hay personas aquí que necesitan recibir la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque quizás lo que has vivido hasta ahora no ha sido correcto. Lo que has hecho no ha sido bueno. Y Dios hoy te dice, si reconoces el mal que has hecho y te arrepientes de todo corazón y decides apartarte de eso, Dios mostrará a ti misericordia. Y yo quiero terminar con algo que nos dice la palabra en el libro de Isaías. En el capítulo 55 de Isaías. Acompáñenme allí, por favor. Isaías 55, versículos 6 y 7. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino, ese camino de perdición, de maldad, déjalo, no sigas por él. Y el hombre inicuo, sus pensamientos, pensamientos ofensivos. Piensa por un momento, si lo que llega a tu mente y te deleitas con ese pensamiento se publicara aquí. Si todo lo que se te ocurre pensar y tú te quedas allí, imagínate que el próximo domingo lo traigan a exhibir, fulano de tal, esto era lo que él pensaba hacer. Esto era lo que anhelaba, esto era lo que quería, disfrutaba. ¿Cómo te sentirías? ¿Sabes que los pensamientos normalmente son los que nos guían después a hacer las cosas? Dice, tal cual es su pensamiento, así es él. Porque lo que hay en la mente normalmente se ejecuta más adelante. Por eso dice, deje el impío esa manera de pensar, póngase a pensar correctamente. Y Dios va a tener misericordia de ti. Él será amplio en perdonar. Esa palabra amplio en perdonar significa no hay pecado tan grande, tan
terrible que Dios no pueda perdonar por medio de Jesucristo, porque en la cruz del Calvario la sangre que Él derramó compra, justifica a cada pecador que se arrepiente. Dios era amplio en perdonar. Dios te quiere perdonar en este día. Aleluya. Aleluya. Y termino en el capítulo 54, versículo 10, que dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, te dice el Señor, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Ese pacto que es por medio de Jesucristo, el pacto que trae paz a tu vida con Dios, Dios lo va a mantener firme porque tiene misericordia de ti. Aunque tiemblen la tierra, los montes, los collados, Dios dice, mostrará misericordia a tu vida. Y hoy tú puedes ver y maravillarte porque Dios no te quiere condenar, Dios no te quiere castigar, Dios no te quiere acabar, Dios quiere restaurar tu vida, Dios quiere levantarte. Pongámonos de pie, por favor. Bendito sea Dios para siempre, aleluya. Y por eso vivimos impresionados. Dios, el Todopoderoso, resiste tantas cosas. Impresionados. Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, no viene y destruye a todos los que hablan tantas barbaridades de Él. Uno se impresiona. El Señor quiere mostrarle a ellos misericordia, porque la eternidad sin Cristo no se le desea a nadie. Y Dios busca mejor que se arrepientan sinceramente de todo corazón, porque Él es amplio en dar misericordia y en perdonar. Entonces vamos a orar. Recuerda como David se enojó por causa de la persona ficticia aquella y el profeta Natán le dijo, tú eres esa persona. Básicamente debemos mirarnos introspectivamente hacia adentro, nosotros, y pedirle a Dios que nos muestre cómo está nuestro corazón delante de Él. Y si Dios te muestra algo que no está correcto, es porque Él quiere mostrarte misericordia y perdonarte. Yo te recomiendo que tú lo confieses a Dios, que tú lo entregues a Dios. Dice, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Confiésalo y toma la decisión de apartarte de ese pecado. Que el diablo no pueda otra vez venir a ti a dominarte, porque ya tú te arrepentiste y negaste tu vida a ese pecado. Y verás que Dios tiene de ti misericordia y es amplio en perdonarte. Y ese pacto de la paz, Él no lo va a quebrantar en tu vida. Te mantendrá su hijo, su hija. Eso quiere hacer el Señor. Si deseas, cierra tus ojos para que no te distraigas. Pídele al Espíritu Santo que te muestre. Quizás ya te ha mostrado algunas cosas. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego en esta hora que seas tú mostrando a cada persona que estamos en este lugar y cada persona donde quiera se encuentre, Señor, muéstrale qué hay en su corazón, qué hay en su vida, que puede ser un gran problema si no se arrepiente, que puede ser de perdición para él o para ella si no se arrepiente. Muéstrale, Señor, que tu gracia, tu misericordia, tu compasión sea una vez más en cada una de esas vidas. En el nombre de Jesús. Padre eterno, tú eres bueno, bondadoso, misericordioso. Tú no quieres la muerte del impío. Más bien tú quieres que el impío se arrepienta
y abandone el camino de maldad, de injusticia y pecado para tú darle vida, vida eterna y vida abundante. Perdona, Señor, todo pecado, toda transgresión. Perdona la maldad, la injusticia. Perdona, oh Dios, cualquier cosa que tus hijos hayan hecho. En el nombre de Jesucristo, trae sanidad, trae liberación, trae paz, bendición, trae el gozo de la salvación. Espíritu recto esté en todos. Seas tú, Dios de los cielos, creador nuestro, nuestro Padre, dándonos más de tu Santo Espíritu, Espíritu de santidad en todos nosotros. Y ayúdanos, Dios, a permanecer fieles a ti, porque tú eres fiel, tu fidelidad te rodea. Justicia y juicio son cimientos de tu trono. Bendito eres, Padre. Gracias por cada vida que permites que podamos conocer de tu gran misericordia. Si hay alguien que no ha entregado su vida al señorío de Jesucristo, si hay alguien que necesita entregar a Dios todo su ser para que Dios te limpie de todo lo que has hecho en tu vida, la sangre de Cristo pueda purificar tu alma y Dios te pueda recibir como su hijo o hija. Pídele perdón a Dios de todos tus pecados con tus propias palabras, que Dios te va a perdonar. Pídele a Dios que te muestre lo que debes hacer y decir. Y dile a Dios que recibes su gracia por medio de Jesucristo, que crees que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por tus pecados y que tú crees en Él, que sabes que está vivo porque resucitó y Dios te va a perdonar. Hazlo. Dios, gracias por cada vida que en este día se pone a cuentas contigo. Gracias, Padre, porque tú no nos quieres destruir, más bien tú nos quieres levantar en victoria a todos. Presentemos al Señor esta canción y que salga de todo corazón, que sea de agrado para Él. Aleluya. Tu misericordia incomprensible, Señor,